Muy buenos días, sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan. Hoy es el sexto y último día de actividades de las jornadas de sensibilización para la neurodiversidad, organizadas por la Universidad de Colima y en alianza con el Proyecto Entender y copatrocinado por el programa Erasmus Plus, programa de la Unión Europea. En este momento cedo la palabra a la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior y representante institucional del Proyecto Entender, quien nos dará un mensaje. Adelante, doctora. Muchas gracias, Fernanda. Un saludo para todos los que están aquí presentes, sobre todo porque han estado conectados durante todos estos días desde el 16 de marzo que iniciamos con las jornadas de sensibilización y hoy, 1 de abril, estamos a punto de concluirlas. Me es muy satisfactorio encontrar que ha tenido bastante éxito este evento, sobre todo porque nos ha permitido no solamente a los que estamos dentro del proyecto conocer más sobre el tema de lo que es la neurodiversidad, sino también como docentes nos ha permitido sensibilizarnos y cómo podemos ir siendo incluyentes no solamente de las personas que vienen o que ya están dentro de la universidad, sino incluyentes hasta de esas nuevas formas de enseñanza que tendríamos que estar incorporando a nuestras prácticas pedagógicas dentro del salón de clase. Me complace mucho saber que se han tocado temas tan diversos que van desde, como el que vamos a tener el día de hoy, sexualidad y género, con la maestra Carla Rodríguez Pizano, pero también tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo que era los primeros días, sobre lo que era la neurodiversidad y la salud mental, lo que son los antecedentes y los conceptos y características de este tema y que muchos de nosotros o algunos de ustedes ya los habían revisado posiblemente en los otros procesos de capacitación que hemos tenido dentro de la universidad. Sin embargo, nos damos cuenta cada vez que lo escuchamos que aprendemos algo diferente o que lo visualizamos de una forma distinta. También quiero expresarme en este espacio que tengo ahorita para poder agradecer a todos nuestros facilitadores que tuvimos en todas estas jornadas y me permito hacer mención de ellas. Agradezco mucho a la doctora Mónica Odette López Barbosa, a la psicóloga Cintia Karina Baltazar, a la doctora Minerva Ortiz Valladares, a la neuropsicóloga Cintia Raquel García Escarpita Ferrer, a la doctora Sarita Salgado Torres, a la doctora Silvia Bernice Fajardo Flores, a la maestra Isabel Bardueño Moreno, a la maestra María Fernanda Pinto González, a la psicóloga Marisol Baltazar Gómez, a la maestra Diana León Arana, a la maestra Carla Susana Rodríguez Pizano, y por supuesto también quien va también a darnos una conferencia hoy, a la neuropsicóloga Alexis Chapa. Si se dan cuenta, muchos de los que están ahí, que estuvieron en sus jornadas, tienen experiencia sobre el tema porque además trabajan sobre el mismo, pero otros son profesores de la propia institución quienes nos han compartido cómo desde sus trincheras han podido incorporar temas como el diseño universal, algunas adecuaciones pedagógicas que tuvieron que incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo miran desde las diversas áreas disciplinares el tema de la inclusión. Y bueno, eso yo creo que nos da una oportunidad a todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana de las tareas que tenemos por realizar dentro de nuestros salones de clase, donde además de la información, de la formación, no nada más información, sino también de la formación que podríamos estar teniendo sobre el tema, nuestra creatividad para el desarrollo de esas estrategias didácticas que tenemos que ir incorporando, nos permite hasta nosotros mismos comenzar a visualizarnos de una forma distinta.
Yo de verdad agradezco muchísimo a todos los participantes, a los asistentes que han estado muy pendientes de las actividades, y les invito a que después de que escuchemos estas dos conferencias del día de hoy, podamos tener más elementos para poder realizar nuestra tarea que tenemos pendiente para concluir lo que son las jornadas de sensibilización. Decía un profesor que atiende el evento, el reto que les estamos lanzando desde la Dirección General de Educación Superior, de cómo ustedes van a incorporar este tema de la neurodiversidad o de la neurodidáctica o de el aprendizaje o el diseño universal, cómo lo estamos incorporando en estrategias muy puntuales en nuestros procesos, ya sean estudiantes, profesores, administrativos, que son los 3 roles que se invitaron, digamos, a este evento, pero que además son los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje en una universidad como la nuestra. De verdad, muy agradecida, muchísimas gracias por todo ello. A los facilitadores nuevamente, muchísimas gracias por la inversión del tiempo que hacen con nosotros. Bastante agradecida de ello y sobre todo seguirlos invitando a que nos sigamos formando en el tema y que podamos generar una red de apoyo dentro de todas las áreas de la universidad para que este tema de la neurodiversidad o el proyecto Entender, que ahorita estamos respondiendo a ese objetivo, muy pronto esté ya institucionalizado en nuestra universidad y que podamos ser punta de lanza para muchas otras instituciones aquí en Colima y, por qué no, pensar a nivel nacional de lo que estamos haciendo. De verdad, muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes porque lograron terminar estas jornadas, aunque sé que tienen muchas actividades, pero creo que nos engancharon desde el principio. Felicidades y éxito a todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Para iniciar los temas del día de hoy nos acompaña la maestra Carla Susana Rodríguez Pizano, quien nos hablará sobre neurodiversidad, sexualidad y género. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Multitécnica Profesional, maestra en Sexualidad y Equidad de Género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Tiene diplomados en Psicoterapia Sexual, Psicoterapia Breve e Intervención en Crisis. Además, cuenta con especialidad en Psicopatología de la Vida Amorosa y certificación internacional en Disciplina Positiva. Participa en el seminario Aportes Críticos para un acompañamiento ético de las infancias trans y cisfamilias, de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Actualmente es doctorante en Psicoterapia Existencial Humanista de la Universidad NETSUM de México. Entre sus logros y aportes, ella es encargada del área de evaluación psicoafectiva y de personalidad en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en la Clínica Particular Neurointegra Colima, facilitadora de 3 generaciones del programa 100 días de desintoxicación en el Centro de Integración Juvenil Colima. Es terapeuta individual y de pareja con perspectiva de género en Neurointegra Colima, además de participar en cursos de actualización en materia de psicopatología sexual, psicoterapia sexual y marketing en el área de salud por parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y también ha colaborado en la tesis doctoral de la neuropsicóloga Cintia Raquel García Escarpita Ferrer, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, funciones ejecutivas y videojuegos. También es activista feminista asociada al colectivo LB, Organización de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, Disidentes Sexuales, en el cometido de iniciar de forma pública y política en el Estado. Les invitamos a realizar preguntas o comentarios al final de la charla, ya sea por los micrófonos o por el chat. Y les cedemos la palabra a nuestra ponente. Muchas gracias, maestra Carla. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Fer. Qué gusto estar acá. Buenos días a todas, todos y todes, los que el día de hoy pausamos un poquito nuestra valiosa vida para darle cabida a un tema que siempre ha estado presente y que sin embargo hay muchísimos recovecos aún por desarrollar. Tema central, eje, y creo que en diferentes
niveles de población, como niños, como adultos, adolescentes, adultos mayores. Y bueno, mi intención el día de hoy es poderles compartir un preámbulo desde una perspectiva integral, desde la cual podría decirse, me permito, pero es la parte científica que nos rige como especialistas en materia de sexualidad y género, y que es urgente que se lleve a cabo en los distintos niveles que cada persona participa, desde casa, desde escuelas, convocar las entidades públicas para que se tomen cartas en el asunto. Siéntanse en libertad de preguntar, escribir, como dijo la coordinadora. Prometo que si algo no lo sé, seré lo más honesta del mundo y podemos crearlo juntos o juntas. ¿Ok? Voy a permitir. Me gustaría iniciar con un extracto que me pareció bastante interesante y que de allí parte lo que el día de hoy me voy a permitir compartirles. Dice más o menos así: ¿realmente creemos que es diferente en la esfera de la sexualidad? Yo conozco a un varón homosexual con una gran discapacidad y grandes necesidades de apoyo. Conozco a una mujer que sin ningún reparo habla con admiración de su pareja, su novia. También conozco a un hombre trabajador y amable que se manifiesta abiertamente homosexual y reivindica su derecho a ser como es. Diversidad sexual en la diversidad funcional. ¿Hasta cuándo esto va a seguir siéndonos extraño? ¿Cuándo dejará de ser oculto? En una cita de Javier Tamarit, él toca una campana en donde, si bien la palabra sexualidad sigue convocando muchos mitos, muchos fantasmas, mucha divergencia de opiniones, es justo y necesario que en la diversidad sexual comencemos a pronunciar la parte de la diversidad funcional. La educación de las sexualidades sigue siendo una deuda histórica, y más aún cuando se hace referencia a la sexualidad de las personas pertenecientes a alguna esfera de la neurodiversidad. Cuestiones tan impactantes como la autodeterminación, la calidad de vida, considero que deberían de incorporar la vida sexual y afectiva como un talante básico en el desarrollo psicosocial, biopsicosocial del ser humano. Esto es un compromiso, como lo dije al principio, muchísimo, muy amplio, de muchas entidades, tanto públicas como privadas, de las familias y de la sociedad en conjunto. Todo esto convoca derechos vinculados al bienestar y a la dignificación de la vida humana. Derechos que en cualquier sitio, con independencia de la cultura, del contexto, precisan ser garantizados. Partiendo de una población nacional, me permití investigar acerca del último censo que generó el INEGI en 2020, en donde dicha entidad menciona que en México alrededor del 16.5% cuenta con algún tipo de discapacidad. De todo ese entramado, un total de 0.6% presentan algún problema o condición mental. Así lo maneja, así lo pronuncia esta entidad, y dentro de ellos la parte que más se le da auge en este momento por parte del INEGI es la parte del autismo y el síndrome de Down. Sin embargo, cabe mencionar que no son todas y que hay muchísimas otras entidades neurodiversas que también convocan una atención y, ¿por qué no?, la generación de estrategias para su incorporación como algo básico en la vida
cotidiana. Partiendo de este enfoque abarcativo de la sexualidad y neurodiversidad, se dice que hay diferentes coafectaciones de algunos sentidos, esquemas y funcionamientos que terminan por repercutir en la vivencia del erotismo. Por aquí les generé una tablita en donde habla de diferentes limitantes observables y no observables que tratan de agrupar, si pudiera ser posible, en un porcentaje para darnos una idea de cuáles son las cifras o los acontecimientos que más nos convocan a nivel México. En nuestra federación mexicana se ha promulgado la elaboración de diversas rutas críticas para la atención de las necesidades sexoafectivas de las personas que llegan a presentar algún rasgo neurodiverso con indiferencia de la edad en la que éste se manifieste. Toda esta buena intención se ha generado para poder partir de un planteamiento bien estructurado que reduzca cada día más el paso a la interpretación, replicación de mitos, malformaciones de la educación sexual, en donde si bien hemos generado pasos de gigante, continúan convocándonos muchos recovecos de parte de las instituciones eje para sumarse al diseño de dicha necesidad. Algunos factores que pueden estar coludidos evidencian todavía rasgos de una filosofía restrictiva, machista y culpígena, en donde con independencia de la situación que habite a la persona, se suele censurar el goce del cuerpo. Eso es algo súper importante. El trabajo con personas neurodiversas, ya sea algo que viene dado o que es adquirido por alguna secuela, parte necesaria a mencionar, sobre todo en la parte médica, es que suele dársele prioridad a la parte funcional del cuerpo, dejándose de lado o casi nulificado el derecho al placer sexual. Como dato particular, tuve el gusto de trabajar con una paciente que presentaba una situación de limitación física y fue muy interesante lo que me generó, puesto que al tener el accidente, pasar por el proceso de operaciones, intervenciones y demás, siendo una mujer en una edad sexual activa, 28 años, después de las secuelas que esto le generó, se acercó a los médicos y les preguntó que cómo iba a recuperar o que cuál era el plan para que ella pudiera seguir desempeñándose como una mujer sexualmente activa. Cabe aclarar que estaba próxima a contraer matrimonio y en su mentalidad, en su ser, habitaba esa necesidad, porque si bien había comprometido ciertas estructuras físicas, la parte del erotismo seguía presente. Fue muy desafortunado el tratamiento o los comentarios generados por los médicos al decir situaciones tan despectivas como: deja de preocuparte por eso, agradece que estás viva. No es lo que menos te debe de importar. Preocúpate en rehabilitarte. Ya después, eso pasa a segundo o tercer plano. La realidad es que no. El gradiente de la sexualidad es un eje fundamental del ser humano. Somos sexualidad. La sexualidad es como la nariz. En su mayoría y generalizando, todas, todos y todes tenemos una. Algunas con diferentes estructuras, con diferentes colores,
con diferentes presentaciones, pero es algo que en la realidad no nos podemos quitar y que además forma parte de un rasgo esencial que nos da una entidad y una identidad como seres humanos. El hecho de seguirlo o querer invisibilizarlo es un acto súper iatrogénico que lo único que hace o que se puede llegar a generar es que la vida de las personas que presentan alguna afiliación neurodiversa se vea mermada en múltiples sentidos, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y para ello, partiendo un poco del preámbulo, la sexualidad humana va muchísimo más allá de un verbo que coloquialmente se puede pronunciar o reducir a una situación meramente genital. La sexualidad es una receta compuesta de varios ingredientes, de los cuales al querer obviar alguno, no estaríamos hablando del mismo platillo por preparar. Dentro de esta parte figuran las cuestiones de identidades y lo puse en plural, puesto que la parte de identidad de género no es que se esté haciendo más amplia todos los días, sino es que se está haciendo más visible. Estamos abandonando mitos o categorías muy reduccionistas, en donde para el pasado solo era hombre-mujer y punto, ¿no? Hoy esta categoría, esta sombrilla del género, está siendo visibilizada y lo cual también le está permitiendo a muchas personas que no se identificaban en ningún cajón, por así decirlo, anteriormente dictado, y esto le da un sentido de pertenencia a nuestra sociedad. La identidad o las identidades, cabe mencionar que son procesos mentales que son subjetivos y que conducen a las personas a aceptar su pertenencia o no a uno u otro sexo. La parte de la reproductividad es la capacidad que todas, todos y todes tenemos para procrear desde un ente biológico o también hablar de un aspecto más de acompañamiento como puede ser un efecto puericultor o el ejercicio de un maternaje, un paternaje, que es todo diferente a una maternidad y una paternidad. Seguido de ello, los roles de género tipificados como masculinos o femeninos, feminoides, son conductas socialmente atribuidas al sexo. Esta parte que sigue haciéndonos eco a nivel cultural de qué pareces más, ¿no? ¿Cómo te comportas? Si te comportas haciendo cosas de mujer o interpretando un rol más masculino dentro de la sociedad. El ingrediente del erotismo y del placer recaba las experiencias corporales, mentales, en individual o de pareja. En esta situación, el erotismo es la amplia gama y la disposición que todos, todas y todas tenemos para disfrutar de los cientos de centímetros que nos habitan en nuestra piel y de esta manera provocar alguna respuesta de grado orgásmico. El sexo, por su parte, hablando desde un enfoque biologicista, es esta categoría hembra-macho, ¿no? Esa parte en donde se sigue popularizando a nivel cultural en las revelaciones de género, perdón, de sexo, de las personas que están próximas a recibir a un bebé. Finalmente, la orientación sexual es esta singularidad tan compleja que abarca categorías homosexuales, heterosexuales, bisexuales, géneros no binarios, etc. Con todo ello, querer comprender o trabajar la sexualidad
sin tener en consideración todos estos aspectos que en este momento están siendo citados, es un secuestro a la vivencia de la sexualidad. Todos y cada uno de ellos tienen una función súper importante y forman parte de la no patologización en el desempeño de la vida cotidiana. ¿Cómo se expresa la sexualidad? Bueno, aquí hay un abanico, ¿no? Podemos verla en pensamientos, en fantasías, en cuestiones de deseos, desear es sexualidad, creencias, estas creencias que algunas anteceden a otro tipo de educación o instrucción. La sexualidad también son actitudes, valores, prácticas y, ¿por qué no?, relaciones interpersonales. Todo esto jamás será posible sin el agarre biológico, social, económico, político, cultural, religioso, que es como, son estos como, lo plasmo así como una marioneta, en donde nosotros somos la marioneta, y de nuestra espalda parten muchos hilos que vienen a ser este background, que nos hacen moldear toda esta gama de manierismos de cómo expresar la sexualidad. La sexualidad en estos diferentes modos o canales para expresarse en una investigación es lo que en la actualidad se cita o se pronuncia cuando hablamos de sexualidad. Desde un punto de vista sexológico, todas las personas se viven y se expresan como sexuadas, cada una con sus peculiaridades. Esto es lo que se nombra como el hecho sexual humano. El hecho sexual humano convoca 3 registros diferenciables, pero que se viven como un todo por el individuo. Dichos registros es la sexuación, la sexualidad y la erótica. Simplificando un poquito estas 3 entidades que mencioné, está este esquema, en donde la parte del sexo, la sexuación, viene a representar el soporte biológico que sirve netamente como un propósito diferenciador que permite establecer a su vez un continuo en cuyos extremos habitan las 2 posibilidades que la mayoría conocemos, de ser hombre y mujer, pero en donde abundan las zonas intermedias. Es romper un poquito este concepto dicotómico y esto lo vuelve más complejo de lo que en apariencia resulta ser. El sexo jamás se reduce a los genitales. Está lleno de niveles y de muchos matices. A partir del nacimiento se realiza la asignación sexual desde parámetros socioculturales que están en la base de la crianza diferencial y que influencian el proceso de la sexuación a lo largo del ciclo vital. Por ahí recuerdo alguna frase que me quedó muy marcada de un teórico en psicoanálisis que decía: infancia es destino. Ese tipo de concepciones tan rígidas, por fortuna el día de hoy, en la vivencia, en la libre vivencia que todo está sucediendo, nos estamos perdiendo quebrar. La parte de la sexualidad hace la referencia al modo de expresarnos y a la vivencia subjetiva de la condición sexuada. Repito, de la condición sexuada. La sexualidad, entonces, es una cualidad, es una construcción subjetiva y personal de nuestra manera de ser y sentirnos mujeres o hombres, o ninguno. Esa vivencia también se refiere a las orientaciones sexuales del deseo, con sus variantes homosexual, gay, todo el entramado LGBT, ¿no? Así como las identidades sexuales o de género.
La parte erótica viene a hacernos puntapié a la expresión de lo sexual, en donde volvemos a la diapositiva pasada, ¿no? La manera de expresar, en este sentido, las vías vienen a ser las fantasías, los deseos, los gestos, o también llamados conductas, los cuales, y con super negritas, no tienen por qué expresarse siempre, ni tampoco tienen que estar en sintonía. La erótica, como la sexualidad, es acción e interacción. Jamás es una estática. Estas producciones, hechos, realizaciones, conductas, vienen a confabular lo que anteriormente mencioné como hecho sexual. En el desarrollo de esta erótica entran en juego muchísimos factores, pero también tienen un peso importante los propios valores y las creencias, las formas de pensar y de entender las relaciones sexuales, las relaciones de pareja, los sentimientos, etc. Al tiempo, en esta pirámide de la sexualidad, que también evoca un diagrama de flujo, existen 3 dimensiones íntimamente relacionadas en el engranaje de la sexualidad. La parte relacional viene a enfatizar la referencia respecto a la comunicación, el encuentro con el otro, con la otra, la expresión de afecto, de sentimientos, de emociones, la parte de la atracción, del cortejo. Es esto que sucede siempre en presencia de un otro, de una otra. Es esto que implica una resonancia mutua y, por qué no decirlo, grupal. En la función recreativa hablamos de la gratificación, el placer, el deseo, las fantasías. La parte recreativa en la vivencia de cada persona habita más a una situación interna, intrínseca, en donde dependerá muchísimo de la educación, de cómo se nos fue conducido a lo largo de nuestra historia de vida, y en donde tienen lugar todo lo que tiene que ver con lo que genera sensaciones placenteras, ¿sí? Finalmente, en la parte reproductiva, habla de este hecho conceptivo y procreativo, dimensiones como la maternidad, paternidad, de tener los hijos, las hijas, los hijes que se deseen en los momentos que se considere oportuno. La pirámide de la sexualidad no deja de ser reproductiva, aunque cada vez más, como lo podemos observar a nuestro alrededor, la parte de la concepción, hablando en mujeres, tiende a desplazarse cada vez hacia una brecha de los 32, 35 años, cuando anteriormente esto venía suscitándose en un rango de edad entre los 25 y 28 años como máximo. Es un dato interesante, puesto que nuestra cultura individualista, las situaciones que nos acontecen como sociedad, parece que están impactando en la cosmovisión que las personas estamos generando respecto al hecho de querer generar un bebé o decidir que no. Un punto de partida fundamental en el desarrollo de la sexualidad es la conciencia del propio cuerpo sexuado. El cuerpo sexuado es una serie de prescripciones sociales en donde la mayor parte de su cometido va en determinar lo normal frente a lo anormal, ¿no? En estas categorías que por siglos, desde toda la historia, nos han regido, en donde cuerpos que transgreden la normalidad, cuerpos que funcionan de manera diferente o diversa, como en el aspecto neurodiverso, cuerpos que envejecen, cuerpos intersexuales, transexuales, pueden ganarse la etiqueta de ser algo raro, anormal,
pecaminoso o patológico. El que se nombre de este modo no deja de impactar en la autovaloración que se tenga del mismo y por tanto en temas de autoaceptación. El culto al cuerpo es una situación que no deja de acontecer como sociedad y en donde se sigue priorizando las relaciones eróticas como garantía de éxito social. Todo ello pues viene a establecer una jerarquía donde quienes no nos adecuamos a este modelo caemos en la consideración de que no tenemos o no podemos o no debemos tener sexualidad. Ahorita voy a profundizar un poco más en este aspecto. La última palabra de la charla que hoy iniciamos es la palabra género, ¿no? La palabra género puede resumirse de manera muy concreta como un conjunto de características sociales, culturales e históricamente construidas que se atribuyen a las personas en función del sexo. Viene de nuevo a hacer referencia a las conductas, a lo que se hace con ellas, o que se esperaría que se hiciera por haber nacido con un pene o una vagina, que es aquello que se pronuncia como sexo de asignación. Todo esto no deja de ser un producto de la socialización. La inadaptación de los roles que se asocia a cada género suele ser fuertemente juzgada por el entorno, en donde lo que más impacta es la duda de si realmente hay una masculinidad o feminidad genuina, puesto que los patrones de género no normativos que salen de la vía, el resto sigue exigiéndoles que cumplan con el patrón establecido o que se apeguen a lo que más se le parece, ¿no? Este binarismo de género, que la verdad no deja de ser un tono oposicionista y complementario, quiere obviar, si se lo permitimos, que entren en ambos extremos. Y la eliminación de los extremos permite o está permitiendo que los roles de género funjan su esencia cambiante y rompan con esta determinación histórica que por mucho tiempo ha generado tanto dolor y displacer en la parte sexual. Un aspecto importante a mencionar respecto al género es que además de diferenciar, el género también convoca el establecimiento de relaciones de poder asimétricas, en donde mujeres y hombres y todas aquellas personas que nos pongamos en cuestión el binarismo de género, podemos llegar a sufrir una discriminación y, ¿por qué no?, situaciones de exclusión. Esta situación es algo súper importante porque a nivel de escuelas, al menos en mi experiencia personal y profesional, los chicos, las chicas, los chiques que presentan una identidad de género no normativa tienden a ser mal interpretados por aquellos cabezales de las instituciones educativas, llegando a ampliar otras circunstancias como procesos de bullying, apertura más prematura a cuestiones depresivas, que si se agudizan, también tenemos que mencionar que dan pauta en muchas veces, a las partes de las ideaciones y tentativas suicidas. El género es el performance que todos, todas y todes, desde nuestra comodidad en este momento, estamos mostrando y le estamos diciendo al mundo quiénes somos. ¿Quiénes somos? Entrando a lo que la plática provoca, cómo se viven, cuáles podrían ser los retos de la sexualidad y la neurodiversidad. Esto que les presento
me llevó un par de horas nalgas, en donde quería comprimir lo que más urgente, no porque el resto no sea importante, sino porque es lo que, aprovechando estos espacios, estas plataformas, es necesario que la información llegue a donde tenga que llegar para generar conciencia. Dentro de los retos más importantes en la sexualidad y la parte neurodiversa, es que existe todavía una reducción, minimización o negación de la sexualidad como parte importante del desarrollo integral. ¿Cómo lo podemos ver? Para mí no es ajeno, y se los comparto, escuchar que en pacientes autistas o con algún compromiso neurodiverso, los padres en su mayoría, la familia, los mapas, tienden a dejar eso en segundo plano, ¿no? Primero están las matemáticas, primero está que la persona ponga atención, pero poco, y de la socialización, pero poco se hace evidente que la sexualidad también ahí está presente. Esta represión sistemática de las manifestaciones es algo que se censura mucho en estas personas. La parte de llegar a un ideal de pareja, algo que pocas veces se le da cabida en la parte familiar. Hay una invisibilización del erotismo, o puede haberla, en donde se sigue hasta cierto punto infantilizando, empobreciendo, reduciendo la parte tan nutricia que tiene el erotismo. Ese es el punto que sigue, es algo que me provoca mucho ruido, porque hay una nulificación del acercamiento a ginecología y urología. Los servicios de salud son parte como ir ¿a dónde? Por las tortillas, ¿no? O sea, vamos al dentista, vamos a cortarnos el pelo, nos ponemos el gelish. Pero en la parte de la sexualidad, a personas que tienen un compromiso neurodiverso, preguntémonos, ¿cuándo los llevamos a ginecología? ¿Cuándo nos acercamos a urología? Y yéndonos más profundo, ¿por qué seguimos atribuyendo que el hecho de no tener coito o de no iniciar una vida sexual activa no precisa de una atención ginecológica, urológica? Esto tiene todo que ver con la rebabasa de una educación sexual muy deficiente, generalmente heteropatriarcal, en donde nuestro primer educador sexual a nivel México sigue siendo la pornografía, réplica de prácticas muy violentas, sumamente genitalizadas, y que cada vez alcanzan un grado más de sadismo, en donde esto está expuesto en todas las redes sociales que ustedes y yo consumimos a diario, y que desde ahí se empieza a generar un bombardeo a la parte sexual. Algo que también en la sexualidad y la neurodiversidad suele ser castigado es el derecho al maternaje y al paternaje. Aquí hablo de maternaje y paternaje no como maternidad y paternidad. Los IDAD hablan de que son gestados. El maternaje responde más a un tema puericultor, en donde las personas se pueden integrar como redes de apoyo y acompañamiento en la función del cuidado de un otro, de una otra, ¿no? Por hacer mención, la Convención Internacional de Naciones Unidas, acotadamente llamada ONU, en el 2006 decretó los derechos de las personas con discapacidad, en donde se nos obliga a respetar, o estamos obligados a respetar y asegurar el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Siguen utilizando el término discapacidad, que no me encanta, pero lo hago mención porque son datos duros, ¿no? Reconoce y recoge esta convención los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Desde allí, la ONU intenta proponer y asegurar el acceso en la información y servicios
la protección contra la violencia, el abuso sexual, la privacidad y la no discriminación. ¿Cambia algo en la manera en la que una persona neurodiversa y una persona típica o promedio vive la sexualidad? La realidad es que no. Sí hay modificaciones de estructuras que no podemos negar, que suceden desde la azotea. Sin embargo, lo que cambia o lo que se modifica son las particularidades que, dependiendo del tipo de discapacidad o de grado de severidad, afectan el conocimiento, la vivencia, la expresión y el hecho sexual. Realmente, y dándole continuidad al tema pasado, lo que más impacta en esta ensombrecida abordaje de la sexualidad en pacientes neurodiversos es el poco conocimiento de la sexualidad. La parte de la sobreprotección por parte de familia, en donde no se permite, porque pues pobrecito, pobrecita, ¿no? El déficit de habilidades sociales, la desconsideración hacia la desnudez, el pudor como si fuera algo que no pasa, pasa de Comala para arriba, ¿no? Aquí en Colima no pasa. La ausencia de entornos seguros para la libre vivencia, no hay espacios seguros. Y por eso muchas personas, y me centro mucho en el autismo y en el TDA, porque son el pan de cada día con lo que convivo, no nos hemos organizado desde ninguna área de infantil, juvenil o adultos para propiciar espacios para la libre vivencia de la sexualidad. Incluso se puede llegar a confundir con que las personas neurodiversas podemos llegar a ser asexuadas. Ninguna persona es asexual en un sentido estricto, ¿no? Muchas veces este derecho se ve comprometido por factores aledaños, ¿no? En función de proponer un cambio de lenguaje, en esta parte inclusiva, a mí me gusta nombrar la sexualidad o pensar la sexualidad que vayamos hacia un escalón abarcativo. La palabra abarcativo, literal, abarca todo y no tenemos necesidad ya de meternos en tantos embrollos del lenguaje. Esta última palabra, la parte abarcativa, me gusta pensarla como una unificación de características, diferencias, similitudes, habidas y por haber, con el único cometido de fortalecer un lenguaje claro y conciso para hacer circular la información de calidad, ¿no? Hay que preguntarle a las personas con discapacidad cómo viven y sienten ellos su sexualidad. Se tiene que promover cada día más el bienestar y la calidad de vida de la persona. Hay que trabajar en capacitar y mejorar su confianza y autoestima, facilitar su identidad y, por mucho, evitar riesgos. Algunos mitos. Ustedes lo pueden leer. Voy a centrar porque ya voy a acabar, no he acabado. Es más de lo mismo, dicho de otra manera, ¿no? Sigue haciendo eco la parte de la invisibilización o la menospreciación de la sexualidad. Aquí les regalo como parte instructiva los derechos sexuales presentados de manera muy somera, ¿no? No voy a profundizar en ello porque me llevaría otra hora. Sin embargo, sí les invito a que le revisen porque es algo de lo que no podemos eximir al momento de estar con otras personas, independientemente de la persona o de la situación de la persona con la que estemos enfrente. En esta función o en esta propuesta que me permito generar como profesional, aquí propongo este modelo abarcativo, que es la asunción de un enfoque positivo de la sexualidad, ¿no? Lo que no se nombra se reprime y lo que se reprime en algún tiempo rebota fuertísimo. La intervención
multifocal, me gusta pensar que cada día más, como profesionales y familiares, trabajemos como un todo, ¿no? Es necesario tener en cuenta que en muchas ocasiones las personas que viven con un compromiso neurodiverso ven reducido su entorno social al ámbito familiar e institucional. Desde aquí hay muchísimas cosas que hacer. Podemos promover jornadas como la de hoy de sensibilización y formación de familias, información y formación sobre programas y, ¿por qué no?, la divulgación de actitudes abiertas y positivas hacia la sexualidad. En el punto 3, en el abordaje progresivo y transversal, habla de que la educación sexual se inicie tan pronto como sea posible. Hay veces que me preguntan, oye Carla, ¿y desde cuándo es conveniente que le hable de sexo a mi hijo? Ya te tardaste, desde ayer, ¿no? Desde las primeras etapas del desarrollo y sobre todo que se continúe a lo largo de las siguientes. La parte transversal, es necesario que sigamos moviéndonos en centralizar la sexualidad como un conjunto de habilidades adaptativas que pronuncien calidad de vida y que sean una oportunidad para todos de acceder a una educación sexual libre, en su mayoría y laica. La última parte, en la parte neurodiversa, es necesario que se sigan objetivos y contenidos en pequeños pasos. Debemos de tener en cuenta acá que el ritmo de aprendizaje puede ser más lento. Puede haber dificultades en la abstracción y generalización de aprendizajes, ¿no? Hay que repetir cuantas veces sea necesario. Aquí les dejo algunas pautas y la única que voy a retomar por cuestiones de tiempo, que no le he dado mucho pie anteriormente, es visibilizar a las personas LGBTTIQA+, desde la concientización social. Sí, en la neurodiversidad no solo existe la parte neuro, también está la parte sexual. También hay muchos chicos, chicas y chiques que quebrantan esta parte binarista y es necesario que también tengan un lugar. Rápidamente, en un estudio les reitero, como hace rato les dije, en la parte del autismo y el TDA, que son mi pan de cada día, me permití generar como algunas situaciones. En el TEA suele haber dificultades en las experiencias sexuales. Hay una falta de provisión educativa que cubra adecuadamente sus necesidades, es decir, no los enseñan. Hay una amplia vulnerabilidad de convertirse en víctimas de abuso sexual. Eso es súper importante. Hay desafíos, claro que sí, en el procesamiento sensorial, problemas sociales y habilidades de comunicación. Esto nos hace pensar y movernos que no le vamos a hablar de sexo, género, sexualidad y todo como cotidianamente lo podemos hacer con una persona promedio. Tenemos que ser creativos y para ello hay muchísimos recursos. Las personas que viven que viven dentro del espectro autista pueden llegar a tener dificultades para encontrar una pareja romántica. Todo por este tema enfáticamente de la parte social, de la carencia de habilidades sociales y de comunicación. Algunas otras personas han dado datos de desinhibición social, réplica de actitudes sexuales indeseadas, que tienen que ver con actos propios de la entidad de grado compulsivo, masturbaciones públicas, esta parte que les invoca a seguir, ¿no? Y puede llegar a haber una disyuntiva para pedir ayuda en situaciones de riesgo. Muchísimo ojo. Por todo lo que sabemos del autismo, es necesario que tomemos acción en esta parte. Esas personas no tienden a pedir ayuda. Sin embargo, que no lo pidan no significa que no lo necesiten. Y ahí podemos estar ignorando que que gran parte del porcentaje de abusos y violaciones sexuales que hay en México también implican a la comunidad neurodiversa. En cuestiones de género, por datos pedagógicos, lo dividí. En las mujeres
hay mayores probabilidades de establecer una relación diádica, a menos en competencias y en estudios. Y por parte de los hombres, parece haber un mayor deseo de obtener relaciones erótico-afectivas, ¿no? Hay una tasa de mucha incidencia hacia la orientación homo y bisexual. Esto quizás como una explicación a situaciones asociadas a la tendencia para actuar más desde lo independiente que desde lo social, ¿no? Y aquí las redes sociales y la influencia cultural, como ya lo mencioné anteriormente, tienen todo que ver. En la parte corporal, sí hay existencia de fantasías, deseos sexuales de grado erótico, confesados. Este es un estudio que se recogió con adolescentes, edad comprendida de, me parece, 14, 16 años, en donde son respuestas de ellos, ¿no? Puede haber un menor grado de satisfacción sexual, pero esto tiene que ver con un descongelamiento de los sentidos y la parte sensorial, y datos sobre el deseo sexual hipoactivo o la parte de la reducción de la libido, ¿no? Que también a mí no me deja de hacer ruido, que también responde a que se constriñe, entonces pues ya después es obvio que no fluya. En la parte de los TDAHosos puede haber una generalidad, una predisposición por encontrar acciones rápidas, ¿no? Y aquí hablo de enfermedades de transmisión sexual. Puede haber disfunción orgásmica en mujeres, particularmente en el TDA de grado inatento. En varones, la parte de la eyaculación precoz, en personas que están identificadas desde un tono hiperactivo, impulsivo, ¿no? En la generalidad, es viable que se lleguen a replicar actos sexuales no seguros, mediatizados por la impronta y la poca regulación de impulsos y el carácter de inhibición, ¿no? Que suele verse comprometido. Puede llegar a convertirse el sexo en una actividad recreativa y adictiva, subsanando este rush de adrenalina que de repente en esta condición es algo que habita, ¿no? Puede llegar a haber dificultades en la comunicación, el orden, la estructura de las relaciones interpersonales y por ende de pareja. Finalmente, se introducen posibles complicaciones para la regulación de emociones. Y esto conjugado con todo lo que hemos venido hablando, pues da positivo para pensar que las personas desde este tono pueden llegar a tener una mayor cantidad de parejas sexuales y con el gradiente de menor satisfacción que les puede llevar a querer renovarlo cada vez y cada cuánto. Pues creo que terminé en tiempo. Perdón por la prisa, pero tenemos protocolos. Y bueno, muchísimas gracias a todas, todos y todes que estamos acá, que en algún momento puedan acceder a lo que compartí. Muchísimas gracias por la pausa a su valioso tiempo. Y no olvidemos que alguna vez un maestro nos preguntó, oigan, ¿ustedes creen que son educadores sexuales? Estando una multitud como de 60 personas y nadie paró la mano. La realidad es que sí, todos somos educadores sexuales, desde todas las vías, por acción, por omisión o por cualquier situación, ¿no? El cuerpo ejemplifica y es necesario que nos demos permiso de limar estas ideologías para dar pie a la vivencia de una sexualidad más plena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Carla. En este momento abrimos espacio para algunas preguntas, ya sea por el chat o por el micrófono. Si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario. Parece ser que de momento quedó todo muy claro. Agradecen en los comentarios por la charla y que es muy importante añadir pues esta parte, ¿no? Del habla de la sexualidad en la vida cotidiana.
Y de momento voy a permitir compartir mi pantalla. Y aquí presento la constancia que se le haría llegar a la maestra Carla por correo electrónico de parte de la Universidad de Colima y del proyecto Entender. Se extiende el presente del certificado a Carla Susana Rodríguez Pizano, por cuanto ha participado en calidad de ponente en las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad con la conferencia Neurodiversidad, Sexualidad y Género, realizada el 1 de abril de 2022 por la Universidad de Colima. Forma parte de las actividades de cascada de entrenamiento del proyecto Entender para la inclusión de estudiantes con neurodiversidad y está firmado por la coordinadora del proyecto Entender de la Universidad de Coventry. Muchísimas gracias por su participación, maestra Carla. Sigan las felicitaciones en el chat y mucho trabajo por hacer y aprender. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, continuando con el programa, nos acompaña la neuropsicóloga Alma Alexis Chaparmenta, quien nos hablará sobre neurodiversidad en el lugar de trabajo y pautas para la inserción laboral. Alma Alexis Chaparmenta cuenta con 10 años de experiencia en temas de desarrollo de las personas con discapacidad intelectual. Es graduada del Máster en Neuropsicología Clínica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y licenciada en Psicología de la Universidad de Monterrey. Actualmente es fundadora directora de atención y capacitación del Centro Mindpedia, donde se realizan evaluaciones integrales y terapias a favor del desarrollo de la autonomía de las personas con trastornos del neurodesarrollo. También es cofundadora y presidente del movimiento Hecho con Capacidad, el cual se fundamenta en el modelo propio de dignidad y competitividad, empoderando a las personas para que así participen en sociedad. Por otro lado, es consejera del Consejo Consultivo Juvenil del Consejo Cívico, conferencista y consultora sobre los temas relacionados al neurodesarrollo, dignidad y competitividad, desarrollo de autonomía, inclusión y emprendimiento. Tiene experiencia en investigación clínica al ser partícipe en la estandarización de 10 pruebas neuropsicológicas en niños y adolescentes de 6 a 17 años en México. Es parte del Autismo Global Panel, en el cual está realizando la campaña Único en 115. Tiene como objetivo identificar señales tempranas de autismo en niños de 16 a 30 meses de edad. Le cedemos la palabra a la ponente. Muchas gracias, maestra Alexis. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias a todos por su invitación. Espero que la información que voy a brindar hoy sea de utilidad y pues bueno, con muchísimo gusto, cualquier duda, con mucho gusto la resolvemos. Bien, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la neurodiversidad en el trabajo y cuáles son como aquellas pautas para la inserción laboral. Primero, pues bueno, creo que es importante, que yo creo que ya lo han retomado, pero para poner en contexto, pues qué es la diversidad y qué es la inclusión, pues básicamente es poder tener estas mismas oportunidades en nuestra sociedad, sin importar, pues bueno, qué raza, qué tipo de discapacidad, condición, edad, interés, orientación sexual tenemos. ¿Por qué? Porque todas las personas somos dignas y tenemos las mismas oportunidades de pues, vivir una vida plena y de participar en la sociedad. También dentro de la inclusión, pues bueno, es brindar estos espacios seguros que nos puedan, pues a nosotros como sociedad, sentir seguros de quiénes somos y de qué condición tenemos y de qué tipo de discapacidad tenemos, y pues que la misma sociedad también aprecie y valore nuestra dignidad y nuestra persona. Y es importante, pues bueno, también tener esta cultura poco a poco que las empresas las vayan adoptando, una cultura inclusiva que por ende, pues bueno, va poco a poco a ir agregando mucho más valor en su competitividad y pues claro, en la reputación de la propia empresa. Ahora sí, pasemos a la neurodiversidad. Esto no es un tema nuevo o algo que sea como bien, pues bueno, sí, que se haya descubierto recientemente. Al final, creo que todos somos diferentes, independientemente si tengamos algún tipo de condición, alguna
diagnóstico o seamos dentro de los neurodivergentes. Los neurotípicos, como le llamamos también a nosotros que no tenemos alguna condición en particular, pues tenemos diferentes talentos también. Entonces, es importante recalcar que las personas que están dentro de la neurodiversidad, pues también tienen sus fortalezas y sus diferencias físicas y cognitivas. Y es importante que se centre siempre cada enfoque en el ser humano para poder garantizar el trato de la igualdad y las mismas oportunidades. Dentro de la neurodiversidad o la neurodivergencia, que también se le llama, podemos encontrar pues, las personas que están dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que son aquellas personas que tienen algún trastorno de déficit de atención, hiperactividad, dislexia, trastorno del espectro de autismo, trastorno específico del aprendizaje, dispraxia, discalculia, entre otros. Las personas neurodivergentes no tienen una discapacidad intelectual como tal, pero sí tienen ciertos procesos cognitivos comprometidos o ciertos procesos emocionales también comprometidos que no porque no tengan una discapacidad no es importante abordarlos o intervenir en un proceso terapéutico o adaptar el contexto para que pues ellos puedan seguir siendo o viviendo más bien una vida autónoma y participando en sociedad. Ellos procesan la información de una manera distinta, pero sin embargo llegan a un mismo objetivo que en comparación de una persona neurotípica. Y lo más común es que pasen desapercibidos. ¿Por qué? Porque no tienen una característica física que nosotros podamos saber como sociedad identificar, necesita esto. Por ejemplo, si vemos una persona con una discapacidad física, por ejemplo, que requiere a lo mejor pues una rampa porque utiliza el silla de ruedas, pues bueno, como sociedad decimos, bueno, vamos a ayudar o darle esta herramienta a esta persona para que pueda pues trasladarse, ¿no? Una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, pues a lo mejor utilizar el lenguaje de señas o los aparatos auditivos. En el caso de las personas neurodiversas, muchas veces pueden pasar pues desapercibidas o ignoradas y no ponemos especial atención a sus necesidades. Entonces es importante hacer una pausa y también hacer una evaluación a estas personas para poder conocer cuál es su perfil cognitivo y cuáles son esas áreas que hay que seguir trabajando para que tengan un mejor desempeño en todas las áreas de su vida. Aquí puse una pequeña tabla de cuáles son las fortalezas que podemos obtener de las personas que tienen algún diagnóstico o entran dentro de la neurodiversidad. ¿Por qué? Porque siempre o la mayoría de las veces nos centramos en lo que no pueden hacer. Como profesionales de la salud tendemos a quedarnos con los criterios del DSM-5, los criterios del CIE-11 o CIE-10 y nos enfocamos en lo que la persona no puede hacer. Sin embargo, si damos como este giro o damos como el cambio de la moneda o la moneda a la perspectiva, podemos encontrar muchísimas fortalezas que por tener este tipo de diagnósticos o este tipo de condición, lo podemos utilizar a nuestro favor y a favor de ellos, obviamente, para hacer, pues, desempeñarse mejor en ciertas áreas. Por ejemplo, las personas con déficit de atención e hiperactividad son por lo regular un poco más creativas, son más curiosas, les gusta innovar, tienden a realizar las actividades con mayor calidad cuando se encuentran ya más bajo presión. Las personas con autismo tienen más facilidad, por ejemplo, en temas de tecnología, programación, sistemas, son mucho más atentas al detalle, perfeccionistas, gestionan mejor las bases de datos y todas aquellas tareas que son o que están relacionadas a la sistematización. Las personas con dislexia tienen como más facilidad, en temas de habilidades verbales, pensamientos más tridimensionales. Por ejemplo, si quieren dedicar a la ingeniería, a la genética, astrofísica, mayor abstracción visual y todas procesan también la información mejor a través de la percepción visual. Y las personas con discapacidad intelectual no entran dentro de la neurodiversidad, pero también es importante tomarlas en cuenta porque pues bueno, son partes también del neurodesarrollo y
pues hay muchas personas que pueden incluso estar dentro de nuestras escuelas o familias y también en nuestros ámbitos laborales que pueden también darles esta oportunidad a esta población y son personas que tienen mayor facilidad, por ejemplo, a hacer memoria de rutinaria, hacer actividades de rutina, tener mejor desempeño cuando están bajo la estructura y habilidades musicales o artísticas. Como les comentaba, no podemos dejar a un lado la discapacidad si también queremos hablar de temas de inclusión laboral. En el mundo, más o menos, existen aproximadamente 1.000 millones de personas con discapacidad. Y estos jóvenes con discapacidad, incluyendo todos los tipos de discapacidad, son los más vulnerables porque hay mayor riesgo de que se excluyan si no se les da en cuenta, si no les toma en cuenta a la hora de, pues, después de escuela, pasar a un ámbito laboral. Y por ende se ve afectada no solamente la economía de la persona con discapacidad o algún tipo de condición, sino también global. ¿Por qué? Porque pues al final la persona pues también consume y la familia consume. Entonces, si no se le da estas oportunidades laborales, pues el dinero o la economía de la familia pues va a seguir siendo afectada porque solamente va a tener gastos que al final pues sí requiere de gasto, ya sea cualquier persona que está dentro del grupo neurodiverso o del trastornos del neurodesarrollo, por temas de salud, por temas de educación y por temas sociales. Aquí la desigualdad que enfrentan tanto las personas neurodivergentes como las personas con algún tipo de discapacidad es pues muy severa. Es por esto que tiene que haber cierta prioridad o en las agendas de todas las personas líderes en nuestro mundo, ya sean los gobernantes, empresarios, maestros, familias y sociedad en general. Porque una vez que se le da este poder, o una vez que se reconoce a la persona por su dignidad, se contribuye al desarrollo de su calidad de vida, su bienestar integral. Y no solamente a la persona, sino también a la familia o las personas que están en su entorno. Aquí es importante saber que la diversidad y la inclusión ya no es opción. Antes a lo mejor podíamos tener la excusa de que no había información o no teníamos los recursos o era algo básicamente nuevo, ¿verdad? Porque de manera cultural antes estos temas no eran bien vistos o no estaban como sobre la mesa, ¿verdad? Pero conforme ha avanzado el tiempo y ha habido esta evolución de la integración, de la inclusión, pues ya esto mismo hace las empresas que tienen estas opciones de la diversidad y la inclusión. Hay una ventaja importante que se vuelve la empresa, incluso los negocios, mucho más competitivos. ¿Por qué? Porque mantienen también esta rentabilidad y hacen o implica que la misma empresa tenga estos cambios sobre la diversidad de sus empleados. Por ejemplo, aquí vemos esta foto de esta imagen. Vemos estas piezas de rompecabezas. La diversidad es que pues, están todas las piezas de diferente tamaño, diferente color, diferente forma. Y la inclusión, pues bueno, es básicamente cómo tanto empresa como familia, como escuela, cómo vamos a ser creativos para que cada pieza de este propio rompecabezas encaje y podamos realmente aprovechar el 100% de las fortalezas y de lo que cada persona nos puede llegar a ofrecer, pues dependiendo del contexto en el que nos estamos desempeñando. Bien, ahora en temas de inclusión laboral, pues bueno, primero es la definición, pues bueno, poder brindar esta oportunidad a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que puedan llegar a tener acceso a un empleo donde realmente haya este valor a su dignidad y competitividad. Aquí me ha tocado, les voy a compartir algunos ejemplos. Cuando bueno, más aquí en Monterrey, incluso también en la Ciudad de México, me ha tocado trabajar con ciertas empresas que dicen que son socialmente responsables o que quieren dar o brindar
pues trabajo a personas con algún tipo de discapacidad intelectual o que estén dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Lo que me he enfrentado es lo que me dicen, es que quiero dar empleo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar mi puesto, tengo que mejorar, tengo que, por ejemplo, los puestos que ya tengo, o sea, ¿qué necesitan, por ejemplo, las personas con trastornos del neurodesarrollo para yo poderle brindar empleo? Y ahí creo que es cuando las empresas me empiezan a hacer este tipo de preguntas, es como, ¿desde qué punto lo estamos viendo? O sea, ¿tú quieres solamente alimentar tu responsabilidad social o realmente quieres dar una oportunidad al trabajador con neurodiverso, con discapacidad, a que se integre a tu empresa y que juntos puedan llegar a, o sea, crezcan y puedan llegar a adaptarse ambos? Porque sí, es verdad que hay que hacer cambios, hay que cambiar las estructuras dependiendo de las necesidades de cada persona. Pero aquí las empresas no solamente deben de pensar en ser reconocidas como socialmente responsables o colgarse la medallita de que son incluyentes, sino también incluir a las personas para que así haya un mejor desarrollo en ellos. Y bueno, mientras más simplemente en este tipo de programas de contratar a personas neurodivergentes, pues es mayor su rentabilidad, su productividad, la calidad del trabajo, innovación y el compromiso de estas personas. ¿Por qué? Porque actualmente no hay tantas oportunidades de empleo. Entonces, a mí me ha tocado trabajar en empresas aquí en Monterrey de el 100% de los operarios tienen algún tipo de discapacidad intelectual o trastornos del neurodesarrollo. Y de verdad les digo que son las personas, ya no estoy ahí actualmente, pero eran las personas más comprometidas, más puntuales, porque cuidan realmente su trabajo y están en algo que les gusta y se sienten valorados y se sienten que realmente están siendo parte de un grupo, tienen este sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque su vida ha sido por escuela, terapias, tal. Y llega un punto en donde también quieren ser parte del mundo laboral. Entonces, hay que ver qué cambios como empresa tenemos que ir haciendo, rompiendo el sistema tradicional para brindar estas oportunidades a esta población. Claro, no deja de haber prejuicios sobre el potencial, por ejemplo, la rentabilidad de las personas neurodivergentes o con discapacidad. También otro prejuicio es que contratar a esta población podría a lo mejor haber pérdidas, por ejemplo, en la productividad. Puede repercutir negativamente en los resultados financieros de la empresa. En esta empresa que yo antes trabajaba, que es 100% de los operarios, había una persona con autismo, es una botellera de agua. Entonces, a esta persona con autismo se etiquetaba manualmente las botellas. Y no les voy a mentir, o sea, era una persona súper atenta al detalle, súper eficiente, perfeccionista. Realmente yo, que era la persona que les ayudaba a desarrollar habilidades y competencias dependiendo del puesto en el que estaban, yo hacía más merma etiquetando botellas a que la persona con autismo. Realmente etiquetaba alrededor de 2.500 botellas diarias, sin error alguno. Entonces, realmente, si nos guiamos por el diagnóstico, por la etiqueta que podemos llegar a tener, pues estamos perdiendo muchísimas habilidades que nos pueden ser de beneficio no solo para la persona, sino también para la empresa. Y aquí, como dice la imagen, el prejuicio es hijo de la ignorancia. Entonces, si no sabemos, si no conocemos, pues ¿cómo vamos a brindar estas oportunidades? Otro ejemplo, aquí en una empresa en Monterrey, cuando yo estaba tratando de encontrar un empleo para una de mis pacientes, ella le encantaba la repostería. Y entonces fui a una panadería aquí y entonces hablé con la persona de recursos humanos y le decía, pues bueno, de esta oportunidad, si había esta oportunidad de empleo y tal. Me dice, no, porque todas las personas con discapacidad intelectual son agresivas. Y claro que yo fue como, ¿de dónde sacaste eso? O sea,
¿quién te dijo o ni siquiera has tenido una entrevista con mi paciente que realmente tú pudieras ver o si te haya agredido físicamente, verbalmente? No. ¿Qué fue lo que hizo? Esta persona solamente puso, o a lo mejor de experiencias que ha tenido, o puso en internet personas con discapacidad, características, y se fue con la primera palabra negativa que vio, que son agresivos. No, ¿cómo vamos a poder generalizar a una persona basándonos en las características generales que pues todo el mundo podemos en algún momento ser agresivos o ser emocionales o tal? Entonces es súper importante solamente enfocarnos en la persona y no ver el diagnóstico como primera instancia, que sí es importante, pero no es el todo. Aquí les puse una tabla sobre cuáles son las ventajas de emplear a una persona neurodivergente y cuáles son las ventajas de tanto de las empresas como de las personas. Cuando una persona es contratada, beneficia su calidad de vida, se adapta a diversos entornos, impacta en su salud y en el bienestar integral, en esa autoestima, en esa satisfacción, en esa capacidad de logro de que está avanzando en sus objetivos de vida. También ayuda a mejorar la calidad de cómo la persona resuelve problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente están en la teoría y no están en la práctica. Y eso es lo que realmente necesitan las personas neurodivergentes, aprender con base a práctica. Ayuda en la toma de decisiones, en su autodeterminación y en las relaciones interpersonales. Que estas habilidades sociales son muy importantes ponerlas también en práctica, no solamente en terapia o no solamente en la familia, sino que la persona pueda tener esta experiencia de trabajar en un entorno donde exista pues sus iguales, exista un jefe, una jefa, un líder, y que puedas tener estas experiencias de relacionarse con diferentes personas también y aprender de ellas. Y para las empresas, pues bueno, obtienen aportaciones mucho más creativas e innovadoras, obtienen también perspectivas alternas. ¿Por qué? Porque las personas neurodivergentes pues tienen una forma de procesar la información pues de manera distinta a los neurotípicos, por ejemplo. Entonces, pues tienen mucho mejores, incluso en ocasiones, mucho mejores soluciones a ciertos problemas o a ciertas situaciones que se van enfrentando. Hay mayor preparación para el cambio. ¿Por qué? Porque están mucho más sensibles a las necesidades de las personas y entonces se tienen más flexibilidad o más adaptación a diferentes situaciones también. Hay mayor facilidad para resolver problemas de desempeño en su personal o en los empleados. Tienen mayor capacidad para crear líderes y mejora la reputación y la imagen de la propia empresa. Bien, al momento de contratar a personas neurodivergentes, impulsa pues también a que los lugares o a los contextos laborales pues sean mucho más inclusivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos, como sociedad nos vamos como conociendo y respetando también estas diferencias que podemos llegar a tener y al final pues buscamos estos lugares libres de prejuicios, de etiquetas, de estigmas y es se va formando un entorno mucho más agradable para trabajar y para desenvolverse. Existe también una menor rotación de personas en los empleos. Les voy a dar ahora unos ejemplos de cuáles son aquellas empresas, la mayoría son de otros países, pero también algunas pueden participar aquí en México, de qué es lo que están haciendo estas empresas para podernos a nosotros dar estas pautas de inclusión y qué podemos nosotros aprender de ellos para aplicarlos aquí también en nuestro país. Existe esta agencia que se llama Exceptional Individuals en Londres, que se enfoca en desarrollar a esta población y también a dar empleo a esta población. Y lo que hace es que los prepara a las personas neurodiversas a que pues hagan, por ejemplo, su currículum, a que en una entrevista laboral
cómo se deben de vestir, cómo se deben de expresar, cómo aplican a diferentes puestos laborales. Y también esta agencia ayuda a empresas que quieren ser incluyentes y no saben cómo. Y eso también, pues, es importante reconocerlo, por lo que les decía anteriormente, las experiencias que yo he tenido aquí en México. El fundador de esta agencia tiene dislexia y está consciente, pues, de primera mano, ¿no?, de cuáles son estos desafíos que esta población se enfrenta. Y dice o menciona en una entrevista que le hicieron que es importante cambiar estos procesos de reclutamiento y selección porque no están adaptados a su perfil, están adaptados al perfil tradicional o al perfil neurotípico. Y entonces queremos meter a una cajita a todas las personas cuando pues a lo mejor no caben o les queda muy grande, les queda muy chiquito y no es lo correcto, ¿no? Porque cada persona pues tiene sus habilidades que hay que reconocerlas y no el sistema tradicional no aplica para todas las personas y eso no quiere decir que las demás personas, en este caso las personas neurodiversas, pues no tengan habilidades o competencias que aportar dentro de la empresa. Otra de las empresas se llama Direct Line, que es una empresa de seguros. Aquí esta persona, Yvonne, tiene 31 años, también tiene dislexia. Y también en una entrevista mencionaba que, pues sí, lo que les decía hace rato, que es muy fácil enfocarse en lo negativo, en la etiqueta, en la discapacidad, pero obtienes mucho más cuando te enfocas en lo positivo. Y ella está en el área de marketing y sus actividades son más creativas porque pues implica otro tipo de actividades. Incluso la propia empresa, ella por tener dificultad, por ejemplo, al escribir errores de ortografía, de puntuación, de gramática, la propia empresa le facilitó un software para grabar y lo que ella escuchaba en las reuniones que tenía y el mismo software pues transcribía, por así decirlo, lo que ella estaba escuchando en ese momento para que sea mucho más fácil para ella pues tener la información. Perdón, la información. También la ubicaron dentro de la oficina, dentro de la empresa, en un área mucho más tranquila para que ella pudiera estar libre de distracciones y en un ambiente mucho más agradable. Y es lo que les decía, muchas veces las empresas pues tienen también que hacer ciertas adecuaciones para que la persona pueda tener un mejor desempeño y está bien, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en nuestro trabajo a veces hacemos nuestras propias adecuaciones o nos ponemos nuestros audífonos, no queremos que nadie nos moleste o nos salimos a la terraza, etcétera, para tener mayor concentración? No sé, cada quien tiene sus herramientas o sus técnicas que les ayuden a facilitar más pues el aprendizaje o también el desempeño laboral. Otra es la oficina de comunicaciones del gobierno británico, que se destaca por dar empleo por más de 20 años a personas que están dentro de pues el espectro neurodiverso. Lo que esta agencia o esta oficina ve atractivo de esta población es su capacidad de que se enfocan en actividades y encuentran patrones y vínculos que les puede ayudar pues a tener muchísima más información o ser mucho más sensibles a la información que pueden llegar a obtener. Las personas, también en un artículo que leí, decía que las personas más talentosas que trabajan aquí son personas que tienen este perfil neurodiverso, ya sea dislexia, discalculia, dispraxia o autismo. Otra de las empresas es P&G, que esta misma empresa tiene estos centros neurodiversos que es más enfocado a personas con autismo o déficit de atención. Y aquí también reclutan a esta población, pero con un proceso diferente al tradicional, por lo que les comentaba, que es importante cambiar incluso
a lo mejor las preguntas de la entrevista, la descripción del puesto. ¿Por qué? Porque ellos también están conscientes de que esta población procesa la información distinta a una persona neurotípica, que no quiere decir que esté mal, solamente son diferentes procesos. Y también esta empresa está consciente de que muchas veces las personas pues tienen esa hipersensibilidad, por ejemplo, al ruido. Entonces tienen lugares de trabajo para que las personas hipersensibles pues puedan trabajar mejor. Y también las rutinas de trabajo se adaptan a las necesidades de cada persona. Aquí, por ejemplo, entra muchas veces las personas neurodiversas o con discapacidad, pues sí, pueden tener a lo mejor citas con el doctor o citas con otros profesionales de la salud mucho más frecuentes. Y entonces tener que la empresa tenga esa flexibilidad, pues ayuda mucho a que la persona también se desarrolle y también pues se sienta entendido y también empático, ¿no? De que la empresa sabe de sus necesidades y que también pues cumple con su trabajo y con sus deberes. Por último, está esta empresa que se llama Special Listerine o algo así. Esta empresa se originó en Dinamarca, pero ya está alrededor de todo el mundo y hay actualmente una oficina aquí en la Ciudad de México. Es una organización civil. Igualmente, su objetivo es apoyar la inclusión laboral de personas con autismo o de otro trastorno del neurodesarrollo. También ofrecen formación y oportunidades laborales y consultoría para las empresas. Entonces, pues bueno, también tiene el mismo objetivo de consultoría. Bien, ahora vamos a pasar a cuáles son aquellos retos que nos podemos enfrentar actualmente. Y pues uno de ellos es que realmente podamos asegurar que el futuro del trabajo sea realmente inclusivo. Que podamos dejar a un lado estas etiquetas y estos prejuicios. Existe la falta de accesibilidad no solo física, sino también cognitiva. Estamos a veces enfocados a que la accesibilidad es solamente tener rampas, tener barandales, tener elevadores, tener algún intérprete o guías, por ejemplo, para los que utilizan algún cierto bastón. Pero eso no es la accesibilidad total, esa es la accesibilidad física. Sin embargo, existe la accesibilidad cognitiva, que es, sabemos que si esta población procesa de una manera distinta la información, pues bueno, ¿qué tipo de apoyos vamos a darles para que ellos procesen también la información o que no se les olvide las cosas fácilmente? Por ejemplo, apoyos visuales, algún tipo de alarmas, de agenda, apoyos como repetir a lo mejor la información 2, 3 veces o la información que nosotros le vamos a brindar sea mucho más corta, que sea mucho más clara. Entonces, de este tipo de apoyos o este tipo de accesibilidad va a depender pues, de las necesidades de cada persona. Otro de los retos que nos enfrentamos actualmente es la falta de educación e información de todos, incluyendo profesionales de la salud, de la educación, gobernantes, empresarios y sociedad en general. Sí se ha visto como un cambio, ¿no? A lo largo de muchos años, pero todavía estamos muy atrás y muy en desventaja en comparación de otros países. Si realmente estuviéramos educados y formados y reconociendo a esta población, yo creo que el mundo sería diferente y sería mucho más enriquecedor estas oportunidades laborales tanto a esta población como también para la propia empresa. Otro tipo de retos que nos estamos enfrentando actualmente es la falta de accesibilidad a herramientas de trabajo, por ejemplo, pues a las computadoras o a la tecnología o a softwares, por ejemplo, que ayuden a la población a que sea su trabajo mucho más eficiente. También
Otro reto es que falta de apoyo para que las personas neurodivergentes o con discapacidad puedan realmente mantener un empleo permanente y que se desarrolle su potencial. Muchas veces se les brinda la oportunidad, pero no hay un contrato fijo, por ejemplo, o se le paga menos de lo que realmente es el puesto, ¿sí? Entonces, no hay este compromiso tampoco de la empresa porque es válido el miedo o es válida la falta de información, pero pues no es justo tampoco. Otro de los retos es que existen estos servicios de salud inalcanzables económicamente. Es verdad que las familias con una persona neurodiversa o persona con algún tipo de discapacidad, pues tiene muchos más gastos, ¿verdad? Que una familia, pues, que no tiene algún integrante con neurodiverso o neurodivergente, ¿verdad? Entonces, entre más preparado esté el profesional de la salud, pues claro, el servicio o la atención o la terapia o la cita médica va a ser mucho más cara. Entonces, esto también es uno de los retos que las personas se enfrentan. Igualmente, la discriminación, a la violencia y al acoso. Ahora sí, ya para casi ir terminando, es qué podemos hacer, cómo vamos a poder cambiar este paradigma. A ver, es verdad que las empresas actualmente el mundo laboral requiere de personas que tengan estas habilidades de pensamiento crítico, de capacidad analítica, que tengan inteligencia emocional sobre todo, que sepan realmente manejar sus emociones, las emociones de los demás, que no sean impulsivos, que sean mucho más flexibles de manera cognitiva. Y eso es lo que exige, ¿verdad? Porque, a ver, hay empresas que dicen, es que sí, yo soy incluyente, aquí están los puestos, pero no hay gente capacitada que, pues, cumpla con los requisitos, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, en la entrevista de radio, les comentaba que, pues, una persona neurotípica y una persona neurodivergente, claro que pueden competir bajo el mismo puesto, pero si no está la persona neurodivergente capacitada, entrenada, pues por más que tengan esas oportunidades de aplicar, pues no va a ser competencia para un neurotípico. Entonces, ¿cómo estamos nosotros desarrollando este tipo de habilidades que son las que las empresas necesitan en esta población? Porque, a ver, no es que hay pobrecitos, vamos a darles este empleo, no se trata de eso, no se trata de tener lástima, entre comillas, ¿verdad? Sino se trata de a ver cómo yo voy a aprovechar esas habilidades que sí tiene y cómo voy a desarrollar esas habilidades que yo como empresa a lo mejor necesito en este puesto, pero no dejando a un lado el conjunto de fortalezas que también me puede ayudar a sumar a mi empresa, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? No solamente las empresas, sino como familia, como profesionales de la salud, como educadores, estudiantes, para poder desarrollar este tipo de habilidades, que es lo que las empresas actualmente están necesitando. Lo que les comentaba, o sea, los empleos existen, las oportunidades existen, pero la falta de contratación a esta población es porque la mayoría de los reclutadores pues ven el no en lugar del sí, ¿no? Entonces, hay que cambiar este método de reclutamiento, la evaluación que estamos haciendo, la psicometría no es la misma, la obtención de información que utilizamos para el resto de la población no es lo mismo, o sea, hay que ir modificando y adaptando para poder ir detectando cuáles son esas habilidades que las personas neurodiversas tienen y que nos pueden ayudar a enriquecernos como empresa, y nosotros como empresa vamos a ir ayudando a esta población, a esta persona a también seguir creciendo. Es un trabajo en conjunto. Las empresas que son líderes en diversidad e inclusión tienen como un Chief Diversity Officer, que básicamente es como un puesto o un rol
¿verdad? Que se asegura, lo puede tener ya sea el presidente de la empresa o el CEO o alguien importante dentro de la empresa, que se aseguren que este tema de diversidad e inclusión sea prioridad en la agenda de todas las áreas de la empresa y que realmente cumplan con esta cultura todos, no solamente el área de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si este cambio de mentalidad no está en el jefe, no está en el líder, no está en el dueño de la empresa, pues difícilmente va a estar para el resto de los empleados o de los colaboradores de la empresa. Entonces es importantísimo que este cambio de chip esté en todas las personas y más en los líderes, para que así puedan dar ese ejemplo a los que lo rodean. Estas empresas deben de garantizar que su entorno es accesible, que no hay barreras en relación a personas, ¿verdad? Al tema digital, al tema social, hacia esta población. Existen también modelos de crecimiento económico que también se centra solamente pues, en el bienestar social. Por ejemplo, la economía social y solidaria siempre pone como prioridad a las personas por encima del beneficio, por encima del propio dinero, por así decirlo. Y estos modelos pues apoyan a la equidad, a la igualdad y el objetivo pues sí es el crecimiento económico, pero es por medio de la cooperación de las personas y los procesos democráticos. O sea, siempre es primero la persona sobre cualquier otra cosa. Y por último, también ayuda mucho o existen estos modelos o role models, que es una práctica que utilizan también las empresas que son líderes en la diversidad y en la inclusión, que son básicamente mentores que ayudan a que las personas neurodivergentes o personas con alguna discapacidad aprendan sobre estos mentores, ¿no? Ya sea estos mentores hacen videos, hacen pláticas, hacen charlas, para que también aprendan sobre las experiencias, los retos que han vivido estas personas y cómo han sobrellevado esas situaciones y qué logros han llegado a tener. Entonces, también es bueno que estas personas se sientan como acogidas o se sientan como que alguien los está valorando y quieren que su desarrollo pues sea más óptimo, ¿verdad? Y que no hay esta exclusión y así pueden llegar a ser parte de esta empresa o del grupo en el que se están desenvolviendo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esta información haya sido es muy amplio, pero bueno, intenté como resumir lo más importante y bueno, no dejar a un lado que lo principal es el reconocer la dignidad de la persona, su competitividad y qué tipos de apoyo necesitan para ir adaptando los contextos de acuerdo a sus necesidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Alexis Chapa. En este momento abrimos espacio tanto en el chat como los micrófonos para realizar preguntas o comentarios. Sin duda es un tema muy enriquecedor y la información es muy necesaria para aplicarlo, pues nuevamente sí en las empresas, pero también para considerarlo nosotros como los formadores de quienes van a estar integrándose a esas empresas una vez que terminen, por ejemplo, educación media o educación superior. Así es. Es un proceso. Sí. En los comentarios inicia muchas felicidades, excelente participación, de parte de Fátima López Alcaraz. Gracias. Nefertiti tiene levantada su mano si gusta participar. Hola, buen día. Hola. La verdad, primero que nada, muchas gracias y muchas felicidades. Creo que sí ha sido bastante enriquecedora. Y bueno, quiero comentar, al menos mi
Mi preocupación fundamental, en este caso, pues yo estoy en mi caso particular, yo estoy en la Facultad de Lenguas Extranjeras, donde formamos profesores. Claro que nos hemos enfrentado a diferentes situaciones que no siempre sabemos manejar, pero ahora con esta charla precisamente me surge la inquietud. Nosotros como formadores de profesores, pues una de las cualidades, o más bien una de las habilidades que intentamos desarrollar en los estudiantes es precisamente la de la comunicación, la de la empatía, que pues viene a trabajar con todo esto. Sin embargo, creo que también ya lo han mencionado. Bueno, nosotros como licenciados en enseñanza de lengua no tenemos una formación propia en neurodiversidad, en capacidades diferentes, etcétera. Sin embargo, hacemos pues, todo lo que está a nuestro alcance y hasta donde podemos, y nos hemos dado cuenta con estas charlas de que hacemos mucho que no sabíamos, como por ejemplo nos platicaron el otro día de, bueno, no sé, el color de la fuente, el utilizar diferentes medios, tanto audiovisuales, kinestésicos, para apoyar al alumno. Sin embargo, esta cuestión de ser social, de la comunicación, hay diferentes neuropatías que tienen esta dificultad o presentan una dificultad en estas áreas. No sé, y me surge la preocupación, ¿cómo podemos apoyarlos? Porque nosotros como precisamente personas que estamos dando frente a grupo, o charlas, o conferencias, o clases, tenemos que tener esta capacidad. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes que muchas veces no están diagnosticados y otras veces no nos quieren decir, ni ellos ni los papás que están diagnosticados aun cuando lo estén? ¿Cómo los podemos ayudar sin tratarlos diferentes a desarrollar estas habilidades? La verdad es que en lo personal me ha costado bastante trabajo. Lo intentamos, quiero decirlo, porque incluyo a mi colectivo. No sé si tendrán por ahí pues algún curso más especializado, bibliografía que nos puedan compartir, porque sí ha sido, pues queremos desarrollar los mejores profesionistas posibles y tomando en cuenta pues sus diferentes capacidades, pero a veces pues no sabemos cómo, no tenemos las herramientas. Claro, muchas gracias. Sí, es súper importante lo que acabas de mencionar. Existe mucho todavía como ese miedo, ¿verdad? Por parte de tanto de los padres de que no quieren compartir los diagnósticos por el miedo al rechazo, por miedo que lo van a excluir dentro del mismo grupo o lo van a tratar diferente, entre comillas, ¿verdad? Y no es así, ¿no? Al final, el objetivo de conocer el diagnóstico no es tanto para rechazar, sino también para conocer la condición que tiene, porque hay una realidad y con base en eso nosotros podemos ir adaptando pues el contexto o los apoyos, brindando estos apoyos. Claro, si gustas, si me puedes mandar a lo mejor algún correo, te puedo compartir algún tipo de bibliografía. Lo que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, que también lo hacen en otros lados, el momento de estar a lo mejor explicando algún tema, tener estos apoyos visuales, porque las personas a veces con neurodiversos procesan más la información a través de la percepción visual, como se los había comentado, en lugar de solamente tener el apoyo auditivo. También las instrucciones, pues hacerlas mucho más cortas, no tanto tener este pensamiento abstracto, sino tener este pensamiento que las formas que nosotros vamos a dar o la información que vamos a brindar, que sea a lo mejor un poco más concreto dentro de lo que se puede hacer, ¿verdad? Y también asegurarse pues que la persona realmente entendió y haciéndole preguntas sobre la dinámica o la actividad que se puede ir haciendo dentro del salón de clases o incluso los mismos profesores, la información que pueden brindar. ¿Y qué pasa? En los docentes sí puede llegar a ser como más complejo porque ya existe un sistema tradicional de educación. ¿Y qué pasa? En este sistema hay que pues desmenuzarlo y hay que adaptarlo con otras formas, otros medios a la población neurodivergente para que pueda tener este mismo aprendizaje.
Porque, ojo, no es que tengan una discapacidad intelectual, sus procesos cognitivos, su inteligencia, pues es normal, está dentro de los rangos del promedio. Entonces, solamente es pues, qué necesita o qué apoyos, tanto visuales, auditivos, podemos nosotros, pues es la responsabilidad nuestra implementar y otorgarles para que ellos puedan tener el aprendizaje más completo y más profundo. Entonces, si gustas, con mucho gusto te puedo compartir alguna bibliografía de esto por correo. Pero mi preocupación va más en cómo desarrollar en ellos esta parte de la comunicación, que muchas veces dependiendo de sus capacidades, pues sí les cuesta trabajo, ¿no? Es más que nada en ellos cómo desarrollarla, porque pues tampoco los vas a obligar, ¿no? Claro. Digo, sí, totalmente. Y va mucho también en que hay una realidad, por ejemplo, sus pensamientos, pues están como desordenados. Por ejemplo, el tema de déficit de atención, pues el tema de autismo, no hay una estructura mental como tal, y eso requiere, pues bueno, tener esta facilidad de comunicarse de una manera ordenada y de una manera, directa, ¿verdad? Entonces, sí es importante, los apoyos visuales ayudan mucho, la manera de cómo tal cual darles tiempo también para que ellos se expresen, porque hay una realidad de las personas con déficit de atención es que tienen esta dificultad de procesar la información de una manera ordenada porque parecía que todo es prioridad y entonces no saben cómo externar esas emociones o esos pensamientos de una manera coherente. Entonces, cuando ellos ya tienen como la idea, a lo mejor el tema ya pasó y entonces para ellos es como, ¿para qué lo intento si se van a reír de mí o si ya voy tarde? Entonces, también darles ese tiempo de que ellos se expresen ayuda bastante para poder analizar y poder ellos expresarse adecuadamente. muchas gracias. Adelante, doctora Carmen Alicia. Sí, antes de empezar quisiera saber si me escucho bien, porque mi audio de repente falla. Un poco bajito. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Primero que nada, gracias por la información. En lo personal, yo desconocía, por ejemplo, que en otros países ya hay empresas donde están tratando donde están incluyendo en el medio laboral a estas personas, lo cual es muy alentador, ¿no? Porque su caminar, su andar es sumamente difícil, pues desde que son pequeñitos, todo lo que tienen que pasar en el ámbito escolar y lo que decían, cómo puede ser difícil llegar al ámbito laboral, mantenerse, las repercusiones económicas que esto tiene. Entonces realmente es muy alentador saber esto porque esperemos que esto se replique o se vaya replicando en los distintos países y que México pues no sea la excepción. Por ahí escuché que hay una empresa en la Ciudad de México, ¿verdad? De Dinamarca, creo, que ya está incluyendo a este tipo de personas. Entonces, pues gracias por la información y creo que esto tendríamos que socializarlo también con nuestros alumnos que están en la universidad obviamente y que en algún momento van a tener que egresar, que lo conozcan y que bueno, ojalá estos modelos se puedan replicar lo más pronto posible, ¿no? Y poder ser incluidos y que tengan un espacio laboral donde ellos puedan desarrollarse, porque como bien dicen, no es que no tengan el intelecto para hacerlo, ¿no? Sino son otro tipo de cuestiones. Muchas gracias por la información, muy interesante, maestra. Gracias, al contrario. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Había varias felicitaciones también y agradecimientos por el chat. Gracias. De acuerdo, entonces de momento me voy a dar la oportunidad de compartir la constancia que se le hará llegar a la ponente a través de correo electrónico y de parte del proyecto Entender y de la Universidad de Colima se extiende el presente certificado a Almalexis Chaparmenta
por cuanto he participado en calidad de ponente en las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad con la conferencia Neurodiversidad en el lugar de trabajo y pautas para la inserción laboral, realizada el 1 de abril de 2022 por la Universidad de Colima. Esta actividad forma parte de la cascada de entrenamiento del proyecto Entender, inclusión de estudiantes con neurodiversidad, y está firmada por la coordinadora del proyecto Entender en la Universidad de Coventry. Por nuestra parte, agradecemos mucho la participación de la maestra Letsis y muchas gracias por habernos compartido toda la información el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes, un placer. Gracias. Entonces, si ya no hay más comentarios o preguntas de parte del equipo Entender, agradecemos su participación en las jornadas de sensibilización para la neurodiversidad. Les invitamos a estar al pendiente de más actividades en pro de la neurodiversidad en la página web del proyecto Entender y por las redes sociales de la Universidad de Colima. Y deseamos que tengan un excelente día. Cualquier cosa pueden comunicarse también al correo del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.